Dios te bendiga poderosa y abundantemente. Tengo una palabra que hace día está gravitando en mi espíritu. Quiero compartirlo con cada uno de ustedes en este maravilloso día. Y el tema de esa palabra es cómo y por qué aprender a escuchar la voz de Dios. Lo primero que nosotros debemos entender es que para tú poder aprender a escuchar la voz de alguien o conocer la voz de alguien, tiene que pasar mucho tiempo con ese alguien. Un vivo ejemplo es el profeta Samuel. El profeta Samuel, el Señor le hizo un llamado, pero cada vez que el Señor lo llamaba, él corría hacia Elí porque él nunca había experimentado la voz de Dios. Él nunca tuvo esa experiencia con Dios, por eso él siempre corría hacia Elí. Y puede ser que la persona que me escuchan o que me van a escuchar en este video, en este día quizá estén pasando por la misma condición o la misma situación que Samuel. Al nunca haber experimentado la voz de Dios, no conocen la voz de Dios. Y hay muchas razones por las cuales nosotros debemos aprender y distinguir la voz de Dios. Lo primero, como ya le dije, que debemos entender es que para tú conocer la voz de alguien, debes pasar mucho tiempo con este alguien. Pasar tiempos a sola con este alguien. El Salmos 14, 25, 14 dice que la íntima comunión de Jehová es con los que le temen y a ellos le hará conocer su pacto. Está hablando primero de intimidad y habla de comunión. La palabra comunión significa relación. Y es una de las primeras cosas que debemos entender, que debemos buscar, tener una relación personal con Dios para poder pasar tiempo con Dios y conocer la voz de Dios. Porque para tú tener intimidad con alguien, tienes que tener una relación, obviamente, con ese alguien. Por ejemplo, si tú pasas mucho tiempo con alguien o tienes una relación con una persona, esa persona, desde que tú escuchas su voz, sin importar si estás dentro de una casa, sin importar en el lugar que tú estés, lo lejano que estés de esa persona, si esa persona habla, tú vas a saber distinguir la voz de dicha persona. Entonces, así mismo es la voz de Dios. Vas a aprender a distinguir y a conocer la voz de Dios cuando pases mucho tiempo con Dios, porque muchas veces pasamos mucho tiempo entretenidos en otras cosas y a veces ni siquiera sacamos 5, 10 o 15 minutos para poder pasar tiempo con el Señor. La necesidad de aprender a escuchar la voz de Dios es dirección. Desde la fundación del mundo, el hombre siempre ha tenido la necesidad de ser direccionado por Dios. Y el Señor conoce esa necesidad del hombre. Por eso que desde la antigüedad el Señor levantaba hombres después del pecado. Porque antes del pecado, Adán tenía una comunión íntima con el Señor. Adán hablaba con Dios cara a cara, como estuviera hablando un hombre con otro hombre. Adán tenía allí en el huerto una relación estrecha con el Señor. O sea que todo lo que Adán iba a hacer, Adán era direccionado por el Señor. Entonces, ese es el motivo y la razón o la necesidad por el cual nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios o distinguir la voz de Dios. Es la dirección. El proverbista dijo que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, que desde que el hombre dejó o se apartó del Señor o dejó de ser direccionado por Dios, el hombre no ha sabido tomar una buena decisión o tomar una buena dirección. Porque el único que puede direccionar al hombre es Dios. Por eso el proverbista dijo que hay caminos que a nosotros nos parecen derechos, pero el fin es camino de muerte. También él dice: encomienda a Jehová tus obras y él afirmará tus pensamientos. Es decir, que
Tal y como dice la Biblia, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Porque cuando la Biblia está hablando de corazón, está hablando de los pensamientos. Cuando la Biblia habla de los pensamientos, está hablando del asiento de todos los sentimientos, está hablando del centro de todas las intenciones, cuando habla del corazón. Entonces, para tú, no es todo lo que yo piense o todo lo que yo crea sea lo correcto. Vas a aprender lo que es lo correcto, vas a tomar una buena decisión vamos a tomar una buena decisión cuando seamos direccionados por Dios, porque engañoso es el corazón. Nos llegan miles y miles de pensamientos a diario, pero posiblemente nuestro corazón no esté engañando. Entonces, para que nuestro corazón no nos engañe, nuestro corazón debe estar o ser direccionado por el Señor. Entonces, ese es el día, para poder resumir, ese es el día que nosotros debemos entender que tenemos una gran necesidad de aprender a escuchar la voz de Dios. Primeramente debemos pasar mucho tiempo con Dios para poder aprender a escuchar su voz y distinguir la voz de Dios. Porque muchas veces el enemigo o el diablo puede estar ministrando nuestra mente. Porque déjame decirte algo. La mente del hombre antes del pecado era el lugar o el taller de Dios, elaborar todos sus proyectos maravillosos. Pero después del pecado, la mente del hombre se convirtió en el taller de Satanás, elaborar sus planes más macabros. Por eso Génesis 6:5 el Señor dice que todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo al mal. Cuando el hombre no es direccionado por Dios, cuando los pensamientos o la mente del hombre no es el taller de Dios, elaborar sus más maravillosos y bellos proyectos, entonces se convierte en el taller de Satanás, elaborar todos sus proyectos o todos sus planes macabros. Por eso hay una gran necesidad en el hombre, en el ser humano, de ser direccionado por Dios. Pero ¿cómo tú vas a ser direccionado por Dios si tú no le has entregado tu voluntad a Dios? Cristo en el Getsemaní, clamándole al Señor, después de cargar con todos nuestros pecados, todo el pecado de la humanidad, los pecados pasados, los pecados presentes y los futuros, porque no simplemente cargó con los pecados pasados, con lo que ya tú cometiste o lo que ya cometimos, sino que Él cargó con lo que habíamos cometido, con lo que estamos cometiendo y con lo que vamos a cometer. Él le dice al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. O sea, Cristo era direccionado por Dios porque había entregado su voluntad a Dios. Entonces, tú que me escuchas o me vas a escuchar en este día, yo he venido a decirte que de la manera que tú vas a ser direccionado por Dios es cuando tú le entregues tu voluntad a Dios. Es tiempo de que le entreguemos nuestra voluntad a Dios. El hombre o el mundo está como está, o el mundo está pasando tanta cosa, tanta catástrofe y está moviendo tanta corrupción, porque el hombre o no le hemos entregado nuestra voluntad a Dios. Es tiempo de entregarle nuestra voluntad a Dios y dejar de estar caminando de espalda a Dios, porque cada día más podemos ver cómo y cuáles son las consecuencias del hombre andar de espalda al Señor. Por eso el salmista dijo que lumbrera, lámpara a mis pies tu camino y lumbrera. Lámpara a mis pies son tus palabras, y lumbrera a mis caminos. El salmista entendía que para él poder ser bien direccionado, él tenía que caminar conforme a los preceptos divinos, conforme a las palabras de Dios, que son las que nos van a direccionar todos los días, y la comunión con el Espíritu Santo, que es aquella persona que Cristo nos dejó después de ascender al cielo, o antes de ascender al cielo, porque dice su palabra en el libro de Juan que el Espíritu Santo
de verdad nos iba a guiar a toda la verdad. Si quieres conocer cuál es la verdad, que es Cristo, debes dejarte direccionar por el Espíritu de Dios. Dios te bendiga y espero que esa palabra sea de gran bendición para tu vida. Si quieres recibir más contenido como este, que no se te olvide suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que tú puedas recibir nuestros contenidos. Dios te guarde.